Oscurita la mañana, los gallos están alerta, se oye la canción temprana del pueblo que se despierta. Va la gente a sus quehaceres, va la gente a su labor. Los hombres y las mujeres siempre le ganan al sol. Oye, ¿quién canta? Imagínate tú una fauna mariachera. ¿Cómo se verían ahí los diferentes animales tocando? Las estrellas refulgentes, esparcidas en el cielo, ya se ocultan diligentes cual pajaritos en vuelo. Ya comienza el nuevo día, ya se ve su resplandor. Flojeroso todavía está asomándose el sol. Señores, el tiempo todo lo cubre, el tiempo todo lo cubre. Tengan memoria, señores. Tengan memoria, señores. El tiempo todo lo cubre, que el tiempo todo lo cubre. Tengan memoria, señores. Mataron a Digna Ochoa el 19 de octubre, tirada en su propia sangre. Esa tarde se descubre. Apenas entrando el siglo, miren no más que fastidio, miren no más que fastidio. Apenas entrando el siglo, apenas entrando el siglo, miren no más que fastidio, miren no más que fastidio. Apenas entrando el siglo, ahí en su propia oficina cometen el homicidio, 2 balazos le pegaron y afirman que fue suicidio. Se dice que los soldados, que un cacique lo mandó, a Digna la asesinaron, ella no se suicidó. Se dice que los soldados, que un cacique lo mandó, a Digna la asesinaron, ella no se suicidó. Tiempo muy fuerte y al mismo tiempo muy fuerte. Digna era una mujer frágil. Pretendía como abogada que la ley no fuera inerte, por eso se sucedieron las amenazas de muerte. Se advierten a cada paso la envidia y el egoísmo. Se presiente una traición, hay augurios de fracaso. Si algo llegara a pasarme, que el PRO no lleve mi caso. Se dice que los soldados, que
que un cacique lo mandó. A Digna la asesinaron, ella no se suicidó. Se dice que los soldados, que un cacique lo mandó. A Digna la asesinaron, ella no se suicidó. Pesquisas, después de un retrato hablado, después de un retrato hablado, se suspenden las pesquisas. Se suspenden las pesquisas, después de un retrato hablado, después de un retrato hablado, se suspenden las pesquisas. Líneas de investigación surgen y se hacen a un lado, en esa cosa el gobierno está muy involucrado. Ahora para confundirnos, la acusan de inventar mitos, la acusan de inventar mitos. Ahora para confundirnos, ahora para confundirnos, la acusan de inventar mitos, la acusan de inventar mitos. Ahora para confundirnos, que ella misma se mandaba los anónimos escritos. Lo cierto es que la mataron y aún le temen los malditos. Se dice que los soldados y un cacique lo mandó. A Digna la asesinaron, ella no se suicidó. Se dice que los soldados, que un cacique lo mandó. A Digna la asesinaron, ella no se suicidó. Quisimos empezar este programa con este tema de que mataron a Digna Ochoa, para recordar, porque acuérdense que el represor, el gobierno, el malhechor, siempre le tira al olvido. Te hacen una para que se te olvide la anterior, pero tenemos que recordar, porque es como empezó el sexenio del Tepocato, el Alto Vacío, Vicente Fox. ¿Verdad, Gonzalo? ¿Cómo andas? Sí, bien, Cruz, pues muchas gracias. Aquí, efectivamente, la memoria histórica es la base de las culturas. Tenemos que recordar, no debemos olvidar, tenemos que recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Así Eso es. Y bueno, pues aguantándonos aquí usted que nos escucha, porque seguimos en nuestra prisión domiciliaria hasta no sé cuándo, pero esperemos que ya sea pronto que estemos en directo con usted. Pues vamos a hablar del mariachi, Gonzalo Rodríguez. Pues así es, Cruz, gracias por la invitación. Un poco de plática. Del mariachi se han dicho muchas cosas y se seguirán diciendo muchas más. Los mariachis. Los mariachis. Bueno, aquí mi aportación en cuanto a escuchar al mariachi, a platicar del mariachi en otras perspectivas, un poco no los orígenes, pero sí los inicios de la evolución hacia lo que hoy conocemos como el mariachi urbano, precisamente porque se ha considerado, el mariachi sigue considerándose como el prototipo de la música nacional, de la música mexicana, y a veces nos quedamos como que ese prototipo son solamente nuestros compañeros de las plazas públicas, nuestros compañeros de la Plaza Garibaldi, que tocan baladas, que tocan cumbias, que acompañan a los cantantes de moda. Pero la riqueza del mariachi es mucho más grande, sus orígenes, sus raíces, sus tradiciones, sus repertorios y sobre todo el amplísimo espacio geográfico que desde sus orígenes han ocupado en las regiones musicales de nuestro país. Sí, lo que dices es muy correcto, porque siendo México tan grande, con tantas regiones, pues hay distintos caracteres en la música, distintos formatos, y en el extranjero solamente se ha estereotipado que es el mariachi lo mexicano, y lo demás, la sierra, la costa, lo yucateco,
todas las regiones de México. Se olvidan o se ignoran porque es el puro mariachi lo que quieren entender como la música mexicana. Sí, y bueno, la verdad es que mucha culpa la tenemos nosotros mismos, ¿no? Digo, como pueblo mexicano. Desde aquí, desde nuestro propio país, desconocemos la gran cantidad de manifestaciones de música tradicional que existen, independientemente o además del mariachi. Pero por otro lado, del mariachi tenemos una visión muy sesgada, muy pequeña de todo el conglomerado cultural que implica la palabra mariachi, el concepto de la agrupación mariachi, de la música, de la fiesta mariachi. La hemos reducido mucho, ¿no? En nuestro saber popular, básicamente por los manejos, por lo menos así lo considero, los manejos comerciales que se han hecho en las últimas décadas. Estamos hablando de prácticamente casi un siglo, de la reducción del término mariachi a lo que doy por llamar el mariachi urbano, que es el que tenemos aquí en las ciudades y en las plazas. Pero este mariachi urbano pues trae una gran trayectoria atrás, ¿no? Pues es todo. El mariachi viene del pueblo, desde luego, llega a la ciudad, se urbaniza. Hay muchos mariachis que no conocen el pueblo, que no conocen el rancho, pero sí. Bueno, es parte de lo que ya decías, la industrialización de la música, la comercialización del disco, y pues de ahí se demandan muchas teorías que no funcionan. Eso de que Emilio Azcárraga le puso la trompeta al mariachi, no es cierto. No es cierto. Nos platicaba Román Palomar que pues desde hace décadas allá en Ameca y sus alrededores pues traían cornetín, traían clarinete, traían distintos alientos, así que no es Emilio Azcárraga, eso no. Pues sí. Vamos a escuchar el primer ejemplo, ¿cómo es? Pues sí, ya estamos en la música, venga. Sería, tenemos por ahí al Cuarteto Coculense con este son del tecolote. Vengo de la mar volando, tecolote Dios te viene, vengo de la mar volando, en busca de mi tecolota, en busca de mi tecolota, que también me anda buscando, que también me anda buscando, tecolote donde vienes, vengo de la mar volando, en busca de mi tecolota, que también me anda buscando. ¿Qué haces ahí, sentado en esa pared? Tecolote, ¿qué haces ahí, sentado en esa pared? Esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, que me traiga de comer, que me traiga de comer. Tecolote, ¿qué haces ahí, sentado en esa pared? Esperando a mi tecolota, que me traiga de comer. Tecolote de Guadiana, dueño de la fantasía. Tecolote de Guadiana, dueño de la fantasía. Para que duela
vuelas de noche, para que vuelas de noche teniendo por tu día, teniendo por tu día. Icurú, icú, icú, icurú, icú, icú, icurú, icú, icú, de colote de Guadiana, dueño de la pasadía. Icurú, icú, icú, icurú, icú, icú, icurú, icú, icú, para que vuelas de noche teniendo por tu día. Pues ya cantó el tecolote, Gonzalo Rodríguez, y dicen que cuando el tecolote canta, El indio muere. se está muriendo por otras razones, no por el canto del tecolote. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, Cruz. La intención es mostrar las primeras grabaciones que se tienen registradas de conjuntos mariacheros. Estos primeros 4 ejemplos que vamos a escuchar corresponden a grabaciones que se realizaron entre 1908 y 1909 en Estados Unidos, por supuesto, y digo por supuesto porque aquí no había la tecnología para hacerlo, en las casas Columbia, Edison y en la casa Víctor, por parte del Cuarteto Coculense, fue quien hizo estas grabaciones, en un proceso, bueno, que tú conoces muy bien, que es el proceso acústico, ¿no? De membrana y de cilindros de cera. Esas fueron las primeras grabaciones que se hicieron de música de mariachi. Y son sones que, bueno, obviamente vienen de una tradición rural, como comentamos casi al principio, porque justamente los conjuntos de mariachi surgen en una sociedad rural como era en nuestro país hasta apenas hace algunas décadas. De ahí que los temas recurrentes en los sones, no solo de mariachi, sino en el repertorio nacional en general, hacen referencia a la flora y a la fauna del lugar, o a las faenas del campo, o en fin, a todo lo que conlleva la vida agrícola y rural en general, ¿no? Ganadera. Entonces, y además, imitando, ¿no? Mucho de la música tiende a imitar precisamente a la naturaleza, tanto el sonido que hacen los animales como la misma naturaleza, el viento, en fin, todo lo que se oye en la naturaleza pretende hacerse música. Claro, e incluso hablando ya del son como tal, se hace también la imitación corporal, a veces, ¿no? En baile, en el zapateo de la tarima, a veces se busca la imitación justamente de movimientos animales, ¿no? Entonces, sí, en principio, digamos que la temática natural de la naturaleza es lo que conlleva a la existencia del son en general, ¿no? Que ya después, pues obviamente se va modificando. Ya en la actualidad difícilmente a cualquier persona que nace, que vive en la ciudad, difícilmente les dice algo, nombres como tecolote, como tejón, no los conocerán más que por internet o por referencias de ese tipo, ¿no? Que en su vida jamás han visto animales de este tipo, o ni siquiera conocerlos o verlos, sino incluso saber de su importancia en la vida cotidiana del hombre de campo, lo que estos animales o lo que esto producía. Sí, yo siempre les pongo el ejemplo del atún. El atún, como tú compras una latita de 140 gramos y no te imaginas el tamaño de un atún. Exacto. ¿No? Exacto, ese es el ejemplo más a la mano, ¿no? Ajá. Sí, sí, pero pues pasa, ¿no? Entonces, yo creo que de vez en cuando es importante fijarnos que nuestra alimentación, la esencia de la supervivencia humana, que es la comida, el alimento, pues no lo hacen en el supermercado, no se fabrica ahí. Entonces, pues ahí tenemos el otro ejemplo, si quieres de una vez lo escuchamos, que justamente es el son del tejón, que es otro animalito del campo. Viene de ahí. No te arrimes al barranco, que redumbe el paredón. No te arrimes al barranco, que derrumbe el paredón. Y este sonecito de alma, te nombramos el tejón. Este sonecito de alma, te nombramos el tejón. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolas de cebo de dragón. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolas de cebo de dragón.
ya bolas el tiempo se acabó. Te conquistó, dime quién te bautizó. Te conquistó, dime quién te bautizó. ¿Quién te puso, te confiaba para que te cante yo? ¿Quién te puso, te confiaba para que te cante yo? Salta para arriba, salta para abajo, ya te amoras del tiempo, ya acabó. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amoras del tiempo, ya acabó. Para darte búscalo por los arroyos. Para darte búscalo por los arroyos. No lo busques en las casas, que es gallina con pollo. No lo busques en las casas, que es gallina con pollo. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amoras del tiempo, ya acabó. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amoras del tiempo, ya acabó. Pues estamos hablando del mariachi. Queremos recordarle al auditorio que la propuesta del programa de hace 2 semanas es que la calle Niños Héroes de la Colonia de Doctores se convierta en la calle de la doctora Matilde Montoya, que es la primera mujer que se tituló como médico en el año de 1887. A ver si nos oye alguien que pueda y que decida. Seguimos con el mariachi, Gonzalo. Así es, con el mariachi. Pues tenemos otro ejemplo también del cuarteto coculense. Me gustaría destacar, llamar un poco la atención en la forma de interpretación de estos sones de hace más de 100 años, que fueron los primeros registros. Una interpretación, digamos, un poco más llana, un poco más, pues no simple, no sencilla, sino, digamos, en un contexto más del baile, porque el son finalmente es hecho para el baile, del baile comunitario, del zapateado en la tarima. No son estas ejecuciones actuales o de las últimas décadas donde se exacerba a veces el virtuosismo de los ejecutantes o del propio cantante. Aquí vemos como la parte comunitaria de la ejecución. Se canta a 2 voces, no hay como un solista que destaque, y el acompañamiento musical, la métrica en 6 octavos, va pausada a tal manera que pueda ser zapateada, ¿no? Porque eso es algo muy importante del fandango en general, en todas las regiones, que está pensado para el zapateo en la tarima, pero también el zapateo comunitario, no el zapateo, digamos, virtuosístico, estudiado, ¿no? Es un zapateo más llano, más de comunicación personal, ¿no? De la pareja. Vamos con otra, que es Las olas de la laguna, que es este otro son, igualmente con una referencia directa a la laguna de Chapala. Las olas de la laguna hace referencia a la laguna de Chapala.
corrido al caimán, teniendo tan duro el cuero, ay, 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 ay. Ay, 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 chatita, vamos al mar. Ay, 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 allá nos embarcaremos. Ay, 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 tu cuerpo será el navío. Ay, 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 tus brazos serán los remos. Tus brazos serán los remos, tu cuerpo será el navío. Ay, 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 ay. Ay, 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 chatita, vamos al mar. Ay, 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 a pequeñar caracoles. Ay, 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 tú gustas de los azules. Ay, 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 y tú de todos colores. Chatita, vamos al mar, a pequeñar caracoles. Ay, 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 ay. Ay, 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 chatita, vamos al mar. Ay, 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 a desparramar corales. Ay, 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 ¿para qué colorar? Ay, 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 el mar y sus arenales, el mar y sus arenales, ¿para qué colorar? Ay, 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 ay. Las olas de la laguna, esto de las olas, Gonzalo, por si no hay otra opinión, entendemos que se comprende como un mar interior, los mares interiores que tienen oleaje, porque las lagunas no siempre tienen oleaje. ¿Cómo la ves? Pues sí, supongo que sí se refiere a esto, ¿no? No siempre hay un oleaje, pero sí se producen olas, ¿no? En la laguna, dependiendo de los vientos y de otras cosas. Pero bueno, El viento. ciertamente hay otro son de las olas, que no es este es las olas de la laguna. Hay otro son donde también se juega mucho con este doble sentido de las palabras, me gustan, ¿no? Las olas, ¿verdad? No las casadas. Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, es también algo común de la lírica en la música tradicional, el juego de palabras, la metáfora, el doble sentido bonito, sí. Exacto, el doble sentido amoroso y erótico, pero fino, o sea, no vulgarizado como actualmente sucede, ¿no? Había poética, pues, eso es lo importante, había poética. Pues estamos entonces escuchando estas grabaciones del Cuarteto Coculense, que a decir de Rafael Hermes y de algunos otros investigadores, pues fue de los primeros grupos de mariachi que llegaron primero aquí a la Ciudad de México, que eso es importante destacarlo, ¿no? Y además, pues el primer grupo del cual se tiene un registro fonográfico, por lo menos hasta donde se sepa, que es este Cuarteto Coculense, que originalmente era conocido como el Mariachi de Justo Villa. Es decir, con ese nombre llegó a la Ciudad de México en 1905, antes que los otros como Marmolejo y otros mariachis, ¿no? De acuerdo aquí a las investigaciones de Rafael Hermes, vino en 1905 básicamente para participar en las fiestas de celebración, por supuesto, del cumpleaños y del santo de Porfirio Díaz en ese momento, y un poco el pretexto, pues, de la fiesta de la independencia de México, ¿no? No se quedó, digamos, vino a estos eventos en particular, fue invitado para eso, permaneció algunos cuantos meses nada más, y se regresó, se quedó todavía por su cuenta quizá unos meses más, un año más, y se regresó, ¿no? Entonces, no hubo un asentamiento como tal ya del mariachi, sino hasta muchos años después. Pero tuvieron la suerte de ser invitados a grabar a Estados Unidos, y es lo que estamos oyendo. Exacto, y ahí sí es el primer grupo que graba. Con este dato curioso, el conjunto era conocido como Mariachi de Justo Villa, que era quien lo integraba, pero por una recomendación ya de las casas grabadoras, como que la palabra mariachi pues era todavía muy desconocida para los públicos, sobre todo de Estados Unidos, entonces pues no sabían si iba a pegar este asunto de vender música de mariachi o discos de mariachi, entonces se les sugirió cambio de nombre, más comercial y más
ad hoc, digamos, más acorde con la música universal. Entonces le llamaron cuarteto coculense, ¿no? Porque sí, efectivamente eran 4 músicos, pero de repente pareciera que estás hablando de un cuarteto de música académica, de música de conocías todo. Sí, no, además, no seas corriente, pues como mariachi. Exacto, ¿no? Cuarteto, por favor, ¿no? Después creció, van a poner la docena de Silvestre Vargas, o no sé. Sí, no, ya, los mariachis son de cualquier cantidad de músicos, ¿no? Que pueda haber. Sin embargo, siempre podemos tener en cuenta que en sus orígenes, digamos, en antecedentes todavía mucho más atrás, nos remontamos quizá a la época de la colonia, pues los conjuntos mestizos que dieron origen a toda la música posteriormente del son tradicional mexicano, pues eran los pequeños conjuntos de 2 o 3 músicos, casi siempre, ¿no? Con arpa, con violín, con vihuela, y eran los que interpretaban los famosos sonecitos de la tierra o los jarabes. Estamos hablando ahí por el siglo XVIII, principios del XIX, y de ahí, bueno, después se desprenden todas estas agrupaciones posteriormente. Bien, el siguiente ejemplo. Sale, nos vamos con el carretero. Este ejemplo, en lo particular, bueno, es un son que a mí me gusta mucho, pero sí me interesa que lo podamos comentar y escuchar, porque es uno de los sones que ha mantenido su vigencia en estos más de 100 años, ¿no? Difícilmente hay un grupo de mariachi, sobre todo el mariachi urbano, que conozca actualmente el tecolote o el tejón o las olas de la laguna. A lo mejor los grupos de la región todavía los tocan, pero acá en la ciudad es más difícil que lo conozcan. Sin embargo, ¿de qué manera te olvido? Ándale, ahorita vamos a ese tema. Sin embargo, el son del carretero sí se ha mantenido. O sea, actualmente prácticamente todos los mariachis conocen el son del carretero, pero la versión que se conoce no es, digamos, ni mucho menos lo que se conocía hace 100 años. Y aquí viene otro problema con esto de las autorías, ¿no? De los derechos de autor. Llegó un momento en que todos los sones de mariachi pues eran de Silvestre Vargas, ¿no? Pues también hay que ser un poco críticos de repente al acercarnos a este asunto. El carretero pues no es de Silvestre Vargas. Pues no. Ciertamente sí el arreglo que ha prevalecido, que es un arreglo mucho más virtuosístico y que se le agregan frases y se le agregan temas musicales, pero eso no quiere decir que lo que vamos a escuchar también sea el son del carretero. Entonces lo escuchamos y ahorita comentamos algo de esto. Dale. El carretero se va, ya se va para la Unión. El carretero se va, ya se va para la Unión. El carretero no va, porque le pasa el jabón. El carretero no va, porque le pasa el jabón, señor carretero. Te vengo a avisar que sus animales se le iban a ahogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero. Te vengo a avisar que sus animales se le iban a ahogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. El carretero se va, ya se va para Sayula. El carretero se va, ya se va para Sayula. El carretero no va, porque le falta la altura. El carretero no va, porque le falta la altura, señor carretero. Te vengo a avisar que sus animales se le iban a ahogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero. Te vengo a avisar que sus animales se le iban a ahogar, unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. El carretero se va, ya se va para los Reyes. El carretero se va, ya se va para los Reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes.
se le iban los vacunos de la arena. Conoce la mar, señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero. Le vengo a avisar que sus animales se le iban los vacunos de la arena. Conoce la mar, señor carretero, le vengo a avisar. El carretero se va, ya se va para los senderos. El carretero se va, ya se va para los senderos. El carretero no va, porque le faltan los sueros. El carretero no va, porque le faltan los sueros, señor carretero. Le vengo a avisar que sus animales se le iban a ahogar, unos en la arena. Conocen la mar, señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero. Le vengo a avisar que sus animales se le iban a ahogar, unos en la arena. Conocen la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Bueno, pues aquí estamos en carreta y vamos a ver qué dice el auditorio, porque es importante. Retrasaditos, porque es un programa sin monos y no tenemos el quióbole que contestan en la cabina, porque estamos grabados, ya lo sabe usted. Pero a ver, ¿qué dice el auditorio, Edith? Claro que sí, Cruz. El programa pasado lo dedicamos al Día Nacional del Maíz, que se celebra cada 29 de septiembre. Y en la página de Facebook, @quiencanta_oficial, nos escribieron: Guadalupe Cortés Osorno. Felicidades al colectivo del Día del Maíz, a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y a Radio Educación por este espacio de Cruz Mejía, siempre abierto a la expresión de la cultura. Víctor Linares. Forzado a ser pájaro madrugador por cuestiones geográficas, el escuchar este programa sobre el maíz me invade de nostalgia del gusto de comer tortilla de varios colores. Por acá en Nogales, Sonora, no encuentro tortillas que se le parezcan a las de Guanajuato, donde nací, y escuchándolos con la duda de consumir tortilla transgénica. Y para colmo tenemos un funcionario llamado Caballo de Troya en la presente administración, de apellido Romo. León Gerardo Ayala Orozco. Buenos días a todos, aquí acompañándome con Radio Educación y el magnífico equipo de Quien Canta. Muy explicativo el corrido de Cruz Mejía. Toda una ciencia campesina que ha de cuidarse y fomentarse entre las nuevas generaciones. Y otra parte importante es el proceso de nixtamalización que hace digerible y permite la diversidad de maneras de consumir el maíz. Diana Pérez Ordaz. Buenos días, saludos afectuosos, los escucho desde Francia. Socoyote Lugo, saludos a todo el equipo de Quien Canta y a sus invitados desde Tláhuac. Alegría Dimo, hola, buenos días, saludos desde Tecámac, Estado de México. Aurora Narváez, desde la colonia Jardín Balbuena, saludos. ¿Cuál va a ser el futuro del maíz en México con empresas como Monsanto? Saludos Cruz, felicitaciones por los invitados de hoy. Ildefonso Palemón Hernández Silva, Raúl Sandoval y Gonzalo Segura nos mandan felicitaciones y saludos a todo el equipo de Quien Canta. Juan Hernández Luz, bonito día a todos ahí en cabina y muy rico el maíz, las tortillas y varias ocurrencias. Marta Hernández, buen día, felicidades por este excelente programa dedicado a la base alimentaria y cultura de México, el maíz. Les escucho desde Carolina del Norte. Xochitl Bautista, saludos, bonito sábado. Esther Telles Huerta, un fuerte abrazo a Cruz Mejía, saludos a todos y todas las que hacen Quien Canta, los escucho en Cuernavaca. Ana Alicia Torres Torres, los escucho desde la alcaldía Tláhuac. Esa canción nos la cantaba mi abuelito paterno, quien fue campesino, migrante y comerciante de jitomates en la Ciudad de México. Por último, José Ramos, buenos días amigos, saludos a Cruz y su equipo. Hay que seguir con lo del maíz. Como cada sábado, damos las gracias por sus mensajes y por escucharnos de la manera que más les acomoda, ya sea por internet o las frecuencias de Radio Educación. Continúen escribiéndonos en la página de Facebook, @quiencanta_oficial. Pues ya le dijo Edith cómo se puede comunicar. Aquí seguimos platicando con Gonzalo Rodríguez. Estabas con la autoría. Fíjate que esta maña que no se les quita. Cuando hice mi primer disco, Gonzalo, siempre tengo que decirlo. ¿De quién son las piezas? Habíamos tomado de aquí y de allá Vicente T. Mendoza del libro. Y
No, pues es que son anónimas. No, apúntatelas, si no alguien se las va a apuntar. Bueno, porque me las tengo que apuntar yo. Claro, claro. Por ahí dicen que el autor más famoso de todos los tiempos y más rico en sus producciones es el señor Anónimo, ¿no? Lo anónimo, pues sí. Lo anónimo. Entonces, justamente la cultura se hace a partir de esto, ¿no? De la riqueza que aporta la gente a la comunidad por el gusto de hacer lo suyo. Lamentablemente después, pues, viene el capitalismo y vienen los compas de acá, como tú dices, del norte, a establecernos los derechos de autor y todas estas cosas, que si bien en algunos casos son favorables, yo no creo que no sea del todo malo, pues también han limitado mucho las posibilidades de expresión y de incluso de rendir admiración y tributo a compositores a partir de sus propias obras, ¿no? Sí, que sí se lo merecen. Claro. Los trabajos bien hechos y reconocidos por el autor, pero pues lo que es del pueblo es del pueblo. ¿Quién lo hizo? Pues quién sabe. ¿Quién inventó los dichos populares, Gonzalo? Pues don Anónimo. Hay otro que le hace competencia a don Anónimo, que es el señor Dominio Público, ¿no? El dar, derecho de autor reservado también, ¿no? Ándale, sí. Entonces, aquí quiero destacar por eso un poco la intención de este son que acabamos de escuchar y el que viene, porque justamente entre los actuales grupos de mariachi urbano y los mariachis académicos, entre comillas, que será tal vez otro momento de plática, dan por hecho que el son, que la obra musical debe ser tal cual está en las grabaciones de Vargas o del Gama 2000 o en la partitura que les hicieron llegar en la escuela de mariachi, y que si no la tocas tal y como está ahí, en ese tono, por esas referencias, está mal. Entonces, me ha tocado de repente compartir con compañeros mariachis más jóvenes, tal son, ¿te lo sabes? Sí, me lo sé. Ah, no, es que así no va. Bueno, a ver, ¿qué versión quieres de este son? ¿No? Tenemos que empezar por ahí. O sea, tú me dices, si me sé el son, sí lo conozco el son. Ahora, si me dices qué versión me sé, bueno, pues yo me sé esta, tú te sabes otra, ¿no? Y pasa mucho con esto del carretero, ¿no? Esta versión que acabamos de escuchar, y con la otra que viene enseguida, que es el son del toro. A ver, vamos a escucharlo y ahorita me sigues platicando. Sale, vamos con el toro. Yo vivo en un cacalito por fuera de la muralla.
esto de la autenticidad, Gonzalo, es un brete. Por ejemplo, el de el tren, que tiene un tiempo de más en una parte, o sea, son 6 octavos. Sí. Pero hay una parte, tú lo sabes bien, donde son 8 octavos, un solo compás. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo lo podemos explicar esto? Bueno, no sé si requiere una explicación académica, pues lo haces con la partitura y el análisis de las frases musicales, ¿no? Y ya. Pero en realidad no tiene que ver mucho eso. Recordemos que nuestros sones, en general estamos hablando de música mestiza, que es una fusión, ahora que está tan de moda el término, que no es algo nuevo ni mucho menos, es una fusión de muchas culturas musicales, ¿no? Tenemos la música, obviamente la música originaria de los pueblos mesoamericanos, pero la música que llega con los españoles, pero además los españoles son pluriculturales y han sido pluriculturales igual que nosotros. Entonces de repente hablamos de una influencia española como si España fuera una sola cultura. Y como no si es lo fuera mismo, todo. como si fuera todo, ¿no? Pero no es lo mismo la influencia flamenca o de los españoles de Extremadura o los del norte de Galicia y Asturias que llegaron más hacia la península, ¿no? Entonces ellos traen sus músicas distintas, pero además tenemos las influencias de músicas africanas, no solamente del África negra, ¿no? Sino de la zona musulmana, de los árabes, y tenemos las influencias de música asiática también, por supuesto, y en la costa del Pacífico, que es de donde proviene el son de mariachi, pues tenemos también hacia el siglo XIX influencias de música centroamericana, sudamericana también. Todos estos ritmos se van mezclando, se van conjuntando y nos llevan a rítmicas y estructuras musicales pues complejas de repente, ¿no? Es muy vasto esto, es para sentarnos a hablar buen rato, incluso el lenguaje también. ¿Qué es eso del maracumbé? Ajá, El merecumbé. El merecumbé del rey de todos los sones, ¿no? Uh-huh. Hay estudios muy interesantes, ¿no? Sobre los orígenes del son, de sus literaturas, de sus líricas, de sus temáticas. Creo que hay un problema aquí con la investigación, más que con la investigación, con la difusión del conocimiento sobre música mexicana en nuestro país. Existe una gran cantidad de acervos de investigación desde hace mucho tiempo. Hay investigadores muy prestigiados que se han dedicado a lo más depurado de cada una de las regiones, de cada uno de los estilos. Hay muchos libros sobre mariachi, sobre son huasteco, sobre son jarocho, sobre música del norte. Sin embargo, creo que son textos demasiado especializados. La gran cantidad de documentos de investigación que hay son para gente que está en la academia o gente que está interesada ya más profesionalmente en la cuestión de la música tradicional, todo este aspecto. Creo que faltan textos de introducción al público en general. Para que no nos hagamos bolas, ¿verdad? Los que no sabemos nada. Exacto. Y los pocos que llega a ver por ahí son como ediciones muy de fascículos dominicales de los periódicos y cositas que salen, sobre todo, por ejemplo, en revistas turísticas, ¿no? De repente una revista saca un artículo sobre el mariachi como para enseñarte un poco la cultura nacional, pero ciertamente son documentos mal informados o mal sustentados o muy superfluos, ¿no? No te dicen más que lo que ya sabes, que el mariachi toca sones y se viste de charro, ¿no? Ajá. Eso no nos dice nada, ¿no? Entonces, pues aquí, claro, sí, pues nos lo dijo el cine, ¿no? Entonces aquí un poco, pues la idea es tratar de escribir un poco más a partir de todos los investigadores que han hecho trabajos excelentes. En el caso del mariachi, por ejemplo, desde luego Raúl Hermes, Álvaro Ochoa, el doctor Arturo Chamorro y tanta gente que ha escrito sobre el mariachi, hacer como una especie de recopilación de todo esto y en un lenguaje un poco más llano, pues ponerlo a disposición de todo el público, ¿no? Creo que sería interesante esto. Pues ponnos el siguiente ejemplo. El siguiente es el durazno. Es un son que en lo particular me interesa porque este es una herencia directa de uno de los sonecitos de la tierra que, según muchos documentos, era muy sonado hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El durazno de estos sonecitos antiguos que permeó en los géneros y estilos de muchas regiones. O sea, encontramos el durazno entre la zona mariachera, pero también encontramos el son del durazno en el Bajío, encontramos sones del durazno hacia la Huasteca y un poco hacia el norte también. Entonces, en cualquier huerta de durazno. Ahí encontramos duraznos. Es uno de los sones, digamos,
más añejos en este sentido de origen. Que da uvas, peras y granadas, niños del árbol que da uvas, peras y granadas, pero más dicho soy yo, que las tengo más colgadas, pero más dicho soy yo, que las tengo más colgadas, niños del árbol que da. Los duranos, el árbol se madura, los higos y los duranos, en el árbol se madura, los ojitos que se quieren, desde lejos se saludan, los ojitos que se quieren, desde lejos se saludan, los higos y los duranos. Mañana para la vía de Colima, mañana me voy mañana para la vía de Colima. Adiós parientes y hermanos, échenme la tierra encima. Adiós parientes y hermanos, échenme la tierra encima. Mañana me voy mañana. Desde la raíz hasta el hueso, me de comer un durazno, desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea fresita, será mi gusto y por eso, no le hace que sea fresita, será mi gusto y por eso, me de comer un durazno. Me de comer un durazno cortado en la mañanita, me de comer un durazno cortado en la mañanita. ¿Cómo quieres que te olvide si duele la chaparrita? ¿Cómo quieres que te olvide si duele la chaparrita? Me de comer un durazno. Está bonito esto, el tema es muy amplio, muy vasto, traes mucho que platicarnos, Gonzalo. Te vamos a invitar para otro programa después. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pero no dejes de presentarnos otro ejemplo, porque tu plática y tu música hay que escucharla. Gracias, Cruz, muy amable. Bueno, pues mira, vamos con otro tema. Es una canción, no es un son, es una canción que lleva por título Las Gaviotas, una canción muy famosa, que a decir de mi abuela, que vivió esa época, llegó a tener un gran auge por ahí de las primeras décadas del siglo XX, Las Gaviotas. Aquí quiero llamar la atención de nuestro querido público de la forma interpretativa. En estos repertorios de principios del siglo XX se acostumbraban algunos grupos de mariachi de meter en sus filas de cantantes a niños para que puedan cantar la voz aguda. Pues está en una película ese ejemplo que estás diciendo. Hay una película. No lo recuerdo. Los Hermanos del Hierro, si mal no recuerdo. Fíjate. Sí, además te decía, es muy curioso porque hay quien la sitúa en el Bajío y habla del mar. Es que hay una cuestión interesante aquí. Cuando estudiamos la música tradicional por sistemas y regiones, pues se entrelazan los repertorios de una o de otra manera, ¿no? Se van entrelazando. Entonces, digamos, hay intercambios de repertorios y intercambios de temas entre las regiones aledañas, como en este caso de la región del occidente y del Bajío, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
presentar este ejemplo de las gaviotas, donde destaca la voz de un niño. Este es con el mariachi coculense de Cirilo Marmolejo. Las gaviotas. Muy bien, pues qué bueno que estuviste con nosotros. A lo que dijimos, vamos a hacer otro programa y a seguir hablando del mariachi, y además a oír el grupo tuyo también. Bueno, espero que sí, en un momento dado. Por hoy nos vamos. Gracias, Cruz. Ay, dime negra, ¿por qué no me amas? Tú eres mi vida, mi bienestar. Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo y vamos a hablar. Ay, cómo brilla tu negro pelo, como las olas al reventar. Miles de conchas tiene la arena, o hermosas perlas trae la mar. ¿Qué andan haciendo estas gaviotas? ¿Qué andan haciendo orillas del mar? Andan buscando nidos de amores, amores nuevos no encontrarán. Es muy bonito tener amores en tierra extraña que Dios formó. Dame un abrazo, dame un besito para vivir más contento yo. Si quieres prieta, venir conmigo y en mi barquilla te llevaré. Cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. No cabe duda que eres ingrata y no cabe duda que eres infiel. Amas el oro y amas la plata, y eres amiga del interés. Soy rancherito, vengo del cerro de cortar flores para vender. Traigo jazmines, traigo violetas, y no me olvides, traigo también. Ya me despido de mi morena, ya me despido de corazón. Nunca te creas de las mujeres que en esta vida juegan traición. Oscurita la mañana, los gallos están alerta. Se oye la canción temprana del pueblo que se despierta. Va la gente a sus quehaceres, va la gente a su labor. Los hombres y las mujeres siempre le ganan al sol. Pensamos que usted está contento con lo que escuchó y se lo agradecemos mucho, también su paciencia, su tolerancia. Gilberto Garcés, Fortino Longines, Edith Rojas y Cruz Mejía. Nos vemos. Las estrellas refulgentes, esparcidas en el cielo, ya se ocultan diligentes cual pajaritos en vuelo. Ya comienza el nuevo día, ya se ve su resplandor, flojeroso todavía, está asomándose el sol.